para venir. No. Para venir a consagrar este altar. Con ocasión precisamente de celebrarse el 75 aniversario de la fundación de este colegio. No sería imposible que hubiese o que pudiera estar presente alguna mujer de aquella primera promoción de niñas de Talavera que vinieron a este colegio cuando abrió sus puertas. Las exigencias del paso del tiempo no hacen imposible esta hipótesis. Pero aun cuando no esté aquí, si viviera, yo ruego que le llevéis también mi saludo de una manera especial. Y si no hubiera ninguna de aquellas primeras que vinieron al colegio, cuando éste comenzó a desarrollar su labor docente en Talavera, a las más cercanas a esa fecha, mi bendición especial, que por supuesto no es exclusiva para ellas, sino para todas vosotras, antiguas alumnas, hoy aquí presentes, y para otras muchas, dispersas por tantos lugares de España. Cuánta riqueza de vida a lo largo de estos 75 años. Talavera sería entonces una pequeña ciudad, siempre legítimamente orgullosa de su pasado, con calles estrechas, polvorientas, sin estos altivos edificios de que hoy se enorgullece, con un campo menos explotado que el que actualmente tiene, con muy escasa población humana, sin el desarrollo comercial que ha alcanzado, pero reducida a dimensiones más pequeñas, sería entonces fundamentalmente lo que es hoy. Una ciudad con vida dentro, con vida y con historia. Y siempre mirando a un porvenir que ha ido cuajando poco a poco. Como mira también hoy hacia un futuro que ojalá sea prometedor no solamente en el orden material, sino en el orden de las realidades espirituales. Yo no sé qué ese futuro nos traerá, pero en ese momento del que estoy hablando, al principio de siglo, la fundación de este colegio era una mirada hacia el futuro que en efecto contribuyó a que en Talavera no haya habido únicamente progreso material, sino que ha servido para formar a muchas generaciones de niñas y jóvenes de Talavera, hoy madres de familia, las cuales, con sus defectos y sus limitaciones, de las que nadie está exento, desde luego, pero con un impulso de vida cristiana y recibido, han contribuido, de la manera que les ha sido posible, a mantener en el seno del hogar, en las costumbres del ambiente, en las relaciones de la amistad, en las exigencias del amor, en la paciencia para el trabajo y los sufrimientos, han contribuido a mantener eso que se llama sentido cristiano de la vida. Y por todo esto damos gracias a Dios hoy. Y nos
unimos gozosamente con estas religiosas, teniendo presentes también intencionalmente, ya que no podemos hacerlo de una manera física, a todas las que han ido pasando a lo largo de estos años por el colegio, con sus vidas consagradas, con su entrega a la educación de la juventud y con esa maravillosa delicadeza propia de las que, viviendo su vida religiosa como un ideal supremo, tenían ya entonces, sin necesidad de que se lo predicaran tanto, la doble dimensión de sus vidas, el servicio a Dios y el amor al prójimo. Servían a Dios con la consagración religiosa y servían y amaban al prójimo haciendo personas, educando. Porque no hay labor más provechosa en favor de la sociedad que educar. Uno puede dedicarse a esta o aquella tarea, todas pueden ser nobles, si están dentro de lo que el orden fundamental de la vida exige. Pero hay una que es la raíz de todas, y es formar personas. Por eso, religiosas, yo aprovecho esta ocasión también para deciros que doy gracias a Dios por la existencia de este colegio en Talavera y por la sucesión ininterrumpida de religiosas de la Compañía de María, entregadas a su tarea con esta perseverancia, con esta rectitud, con esos objetivos perfectamente delimitados, sin dudar de su identidad religiosa, conscientes, no obstante su humildad, de que traían entre manos una tarea grandiosa: formar mujeres cristianas. Y aquí estamos, digo, en esta tarde de diciembre, dentro de este periodo que podemos llamar, que abarca el aniversario, porque vinieron las primeras religiosas en noviembre y hasta enero el colegio no se abrió. Por consiguiente, estamos en este periodo de recuerdos de aquellas fechas y hemos consagrado un altar. Yo os voy a hacer una confidencia, queridos hijos. En mi vida ministerial de sacerdote y ahora de obispo, naturalmente, lo que es la cumbre de mi ministerio, como la de todo sacerdote, es la celebración de la Santa Misa. Ahora bien, dentro de lo que ya es exclusivo del ministerio episcopal, o por lo menos muy reservado al mismo, yo me encuentro siempre con que hay dos actuaciones ministeriales para mí conmovedoras. Una, exclusiva de los obispos, la ordenación de sacerdotes. Y otra, reservada a los obispos, la consagración de un altar. Se comprende, ¿verdad?, en cuanto a la consagración de los sacerdotes, que un obispo experimente esta emoción religiosa y la viva con intensidad. Yo estos mismos días estoy ya pendiente de la consagración de 6 sacerdotes el próximo día 22 en Toledo. 6 nuevos sacerdotes para nuestra diócesis. Se comprende perfectamente. Quizás se comprenda menos lo del altar. Yo os invito a una reflexión sencilla. Un altar, hijos, es
Fijaros cómo la Iglesia cuida la ceremonia de la consagración. Con qué esmero y qué belleza. Primero, el agua con que ha de ser como lustrada la piedra. Un agua que es mezcla de vino, agua, sal, ceniza, todo lleno de simbolismos preciosos. La sal, que es como fuerza purificadora, la ceniza, que es penitencia, el vino, que es vida, el agua, que es limpieza. Y todo eso se va derramando sobre la piedra para que quede ésta bañada en elementos nuevos. Después, esas cruces que vamos haciendo para bendecir la piedra y después con el crisma para ungirla. Son detalles como reiterativos que la Iglesia con su liturgia invoca una y otra vez la bendición del Señor. Y es porque esta piedra va a ser el ara del sacrificio. Y ahí va a celebrarse la Santa Misa. En el centro se depositan esas reliquias de mártires, cuyo sentido os ha sido explicado. Porque los mártires son los que han sido testigos heroicos de la fe de Cristo. Y el sacrificio de su martirio arranca en su valor supremo del sacrificio del primer mártir, Jesucristo. Con todo esto, la piedra va quedando como transformada. En ella se incrustan elementos nuevos y la Iglesia hace todo cuanto puede para que deje de ser piedra. No puede conseguirlo, porque la piedra es. Pero rodeada de todo este ceremonial, esta piedra queda ya como separada de las demás, santificada. Y todo para que sirva de asiento digno al sacrificio eucarístico. Por eso siempre repito cuando consagro un altar, que en cierto modo el altar es más importante que el sagrario. No porque el altar, piedra, valga más que el sagrario que contiene las especies eucarísticas, sino porque no habría el Señor sacramentado en el sagrario si no hubiera un altar en el cual se ha consagrado el cuerpo y la sangre del Señor. De ahí que tenga tanto valor en nuestras iglesias un altar. Yo no he encontrado en Castilla esta costumbre que vi en Cataluña, hermosísima. Cuando se consagraba un altar, me tocó hacerlo en muy diversas ocasiones, después de la misa, los fieles desfilaban besando reverentemente la piedra consagrada. Y con ello querían significar una costumbre cristiana, el aprecio que a partir de entonces había de tenerse a aquella piedra sobre la cual la Iglesia había hecho recaer sus bendiciones amorosas. Quede pues este altar como recuerdo del 75 aniversario y quede a la vez la lección que nos da esta conmemoración y esta actitud de acción de gracias en que nos colocamos. Quede además una nueva reflexión que me siento movido a hacer como lógica y espontánea consecuencia de todo cuanto estoy diciendo. El altar es para el sacrificio. Y ahora yo os digo, antiguas y actuales alumnas,
la vida de un cristiano es también como un altar y que también la vida de un cristiano es para el sacrificio. Y esto está olvidándose hoy. Se quiere un cristianismo sin cruz, en que todo sea muy fácil y muy cómodo, en que los mandamientos queden desdibujados, en que las leyes de la Iglesia se conviertan en objeto de críticas espontáneas por parte de todos. Se quiere una religiosidad meramente social, antropológica, sin referencia al misterio trascendente de Dios, que es el que de verdad exige. No me canso de repetir que esta religión cristiana nos pide, como consecuencia del precepto de la caridad, interés positivo por la transformación del mundo, con el fin de hacerlo mejor, más habitable, más digno. Esta es una exigencia cristiana, pero para predicarlo y vivirlo dentro del orden cristiano, tiene que nacer esta exigencia del misterio de Cristo, muerto y resucitado. Si no, nos convertimos en meros predicadores de una barata sociología humana. Dios es el que de verdad actúa dentro de cada uno y pide a sus seguidores una actitud consecuente de obediencia, de fidelidad, de amor. Ese altar que es vuestras vidas, mujeres, esposas y madres cristianas, ese altar de vuestra propia vida personal, ese es el que vale. Y no podéis contentaros con decir hay que reformar mucho en la sociedad de hoy, en la iglesia de hoy, etc. Eso es trasladar la responsabilidad a los demás. Hay que buscarla en el seno de la propia conciencia y ahí trabajar como si cada uno fuera eso, un ara dentro de la cual hay reliquias de mártires. Las reliquias son vuestros propios actos de fe, de caridad, de esperanza, de justicia, de buen ejemplo, de sacrificio, de huida de las ocasiones de pecado, de predicación de la fe a vuestros hijos, de exigencia de un sentido cristiano en vuestro hogar, de lucha contra un ambiente pecaminoso, donde quiera que estéis. Todo esto son reliquias de mártires en el propio altar de la conciencia. Y ahí es donde hay que trabajar para volver a formar conciencias cristianas, de lo cual estamos tan necesitados en la Iglesia de hoy. Entonces, ¿acaso el horizonte de nuestra religiosidad cristiana es triste y sombrío? No. ¿Ves lo que ocurre en el altar? De aquí nace la Eucaristía, que es gloria de Cristo resucitado. Los sacramentos, todos ellos, pero de manera particular la Eucaristía, en que se nos da al autor de la vida, no hubieran podido hacerse con el sentido que tienen si Cristo solamente hubiera muerto. Porque los sacramentos, en toda su riqueza interior, significan el triunfo de la gracia sobre el pecado, es decir, la redención. Y si Cristo solo hubiera muerto y no resucitado, habría quedado en situación de víctima vencida. Pero triunfó con la resurrección
porque venía a triunfar sobre el demonio y la muerte. Y de ahí nació la Iglesia. La Iglesia tiene su corazón en los sacramentos, que son fuerzas de vida. El bautismo, el matrimonio, la confirmación, la penitencia para perdonar, sobre todo la Eucaristía. Gloria, gloria de Cristo resucitado. Comunión con Él. Alimento, decía el Papa este año, predicando en la fiesta del Corpus. ¿Por qué se nos da la Eucaristía como alimento? Para subrayar que nos es necesario. Y como el alimento es imprescindible para vivir, Cristo se ha quedado en la Eucaristía para dársenos, porque sin su presencia vital en nosotros no podríamos vivir en el orden religioso. Pues bien, esta gloria eucarística y esta fuerza sacramental nace del altar del sacrificio, igual nuestras vidas, del sacrificio personal de cada uno, de la aceptación de una religión con cruz. Nace después la paz, el gozo interior, esa alegría indefinible de la buena esposa cristiana, de la madre de familia santa, de la mujer ejemplar, de la que sabe que tiene un papel que cumplir en la sociedad, que lo cumple, y que lo hace sobreponiéndose a las críticas del mundo, llevando con mansa alegría la bandera de su fe y de su adhesión a Cristo y a la Santísima Virgen María por encima de todo lo que puedan presentarle en contra las deleznables satisfacciones meramente humanas. Esa es también vuestra gloria. De vuestro sacrificio, mujeres cristianas, nacen hondas satisfacciones, que son las que cambian la perspectiva del paisaje. Ya no es sombrío ni triste. La ascética de la cruz se convierte en una ascética de victoria. El altar del sacrificio en Eucaristía y en los demás sacramentos. El dolor aceptado para cumplimiento del deber se transforma en alegría inmensa de sentirse discípulo de Cristo, que le acompaña llevando su cruz como Él y no apartándose de Él, no obstante lo que el mundo pueda ofrecerle en contra. Y este es el fin de la educación religiosa en un colegio. Yo quiero pensar imaginativamente en todo lo que han hecho las religiosas de la Compañía de María a lo largo de estos 75 años. Lo que habéis hecho vosotras, mujeres de Talavera de la Reina. Pero ahora os pregunto, ¿qué hacéis hoy? No basta pensar en el ayer. Es necesario pensar en el presente y en el futuro. Y os invito a que remováis en el interior de vosotras mismas toda la fuerza de vuestra educación cristiana y la pongáis en movimiento y os asociéis y forméis un bloque compacto de mujeres de Talavera, dispuestas a qué? Sencillamente a dar testimonio de Cristo, contribuyendo a que no se desmorone más esta fe cristiana que ha alimentado nuestra conciencia en nuestras vidas y que hoy sufre tantas erosiones. Sería la mejor acción de gracias que estas niñas, las mayores y las pequeñas, puedan
seguir recibiendo una esperada educación que las impulse a dar ejemplos buenos en medio de la juventud de hoy. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué ruina moral! ¡Qué cobardías cristianas! ¿Cómo se nos está deshaciendo todo? Víctimas de esta invasión del pecado, del que ya ni siquiera el nombre se quiere pronunciar, porque parece que no es moderno hablar de que hay pecado y hablar de que hay castigos eternos del pecado y hablar de que hay un Dios que ha de juzgar nuestras vidas. Todo esto se silencia y parece como que hubiera una inmensa cobardía colectiva para seguir hablando de lo que Cristo nos enseñó. Temo por esta juventud que tenemos todavía en nuestras manos, si no reciben de todos nosotros el influjo santo de una educación cristiana que les ponga en el buen camino y les acompañe siempre en medio de todas las dificultades con que se encontrarán. Nada más. Queden aquí estas reflexiones como un poquito más de incienso en torno al altar, o como una cruz más de las que he trazado sobre su piedra ya bendita. Enhorabuena a todas, religiosas y alumnas antiguas y actuales, y a vosotros, los hombres que las acompañáis, religiosas de otras instituciones, y que se extienda el influjo santo de la educación cristiana a través de este colegio y de otros y de todas las parroquias a todos los hijos de Talavera